Diputado del Distrito 7, Alejandro Armenta, muy buenos días para ti, feliz año como siempre. Es un honor tenerte en estos micrófonos de Así lo dice Puebla. Gracias, Marco, a tu audiencia, a tu equipo de producción, a tus invitados, a quienes conducen desde los controles. En primera instancia, reconocer que este año complejo que inicia, deseamos que sea un año en el que los proyectos que tenemos de vida, los proyectos que los poblanos y los ciudadanos mexicanos nos damos, que sean posibles con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Eso es lo más importante, que haya salud, como siempre, y que los propósitos que nos vamos marcando se vayan materializando con el esfuerzo cotidiano. Y en ese orden de ideas hay que entrarle a los temas. Yo he decidido desde el primer día de este año afrontar el reto de informar, de aclarar, no de justificar, porque se justifica cuando eres cómplice de algo. Justificación, no soy cómplice de nada, por lo tanto hay que aclarar, hay que decir, hay que enfrentar los retos de la información. Estamos viviendo una etapa difícil, un encono, un conjunto de molestia de los ciudadanos por los incrementos a las gasolinas, y en ese sentido es importante informar y compartir con tu audiencia, en primera instancia, que comparto la molestia, que tienen razón los ciudadanos que se molestan y que tienen razón los ciudadanos cuando señalan que el incrementar la gasolina o liberar los precios de la gasolina, que es lo que pasó realmente, afecta a todos los poblanos y a todos los mexicanos. No comparto la lógica de Pemex ni de la Secretaría de Hacienda cuando señala que solamente un segmento de la población perjudica, porque cuando hablamos del transporte y nosotros que vivimos en una zona de comercio, donde hay tianguis, donde hay actividad agropecuaria, pues claro que afecta al productor que lleva sus hortalizas del centro de producción al mercado, el que se incremente el costo de la gasolina, porque los fletes, que son el modus vivendi para que la actividad comercial se realice de todo tipo, pues se incrementa. Es obvio que esta molestia y este encono hay que explicarlo en su origen. Y hay que recordarle a la audiencia, hay que compartirle a la audiencia, Marco, que al inicio de esta administración se firma el Pacto por México, con un acuerdo. Una vez que inicia la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el presidente convoca a todos los partidos políticos y a todos los líderes de las cámaras de la legislatura anterior. Presentan una serie de iniciativas y de reformas que establecen reformas estructurales en telecomunicaciones, en educación, en salud, en infraestructura y en el tema de hidrocarburos. ¿Y laboral? Y la laboral. En esos términos, la reforma en telecomunicaciones ha dado beneficios importantes al país, lo tenemos claro con el costo de la telefonía, el internet, las llamadas internacionales, etcétera, etcétera, las coberturas. Sin embargo, aún recuerdo el mensaje efusivo de los dirigentes del PAN, que hoy son omisos, hoy se quedan callados, hoy quieren esconderse y aventar la piedra y esconder la mano, porque el PAN efusivamente señala, una vez que se firma el Pacto por México, hay que recordar, y ahí está el internet para poder revisar los archivos históricos digitales, la dirigencia nacional del PAN señala que el presidente le había robado su modelo económico y su proyecto económico, que esto que se estaba presentando y que el número mayor de puntos del famoso Pacto por México era parte de la plataforma y del proyecto económico del Gobierno de Acción Nacional, y que cuando ellos fueron gobierno, el PRI no les permitió que se hiciera. Entonces, bueno, recordarlo, porque hoy pareciera ser que ante lo que está sucediendo, es muy fácil deslindarse y decir yo no fui, yo no hice, yo no estuve de acuerdo. Que el siguiente paso al Pacto por México, que firmaron todos los dirigentes, excepto Morena, todos los dirigentes, el Verde, el PT, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, el Partido Verde, el PRI y el PAN. Siguiente paso fue llevar los dirigentes de su partido a los líderes parlamentarios de su partido. Y por eso se votaron todas las reformas estructurales, incluyendo la reforma energética, se votaron en la legislatura anterior. Desde la legislatura anterior se estableció la liberación de los precios de los hidrocarburos, cosa que estamos viviendo hoy. Lo que se hizo en esta legislatura fue, en lugar de que se liberaran en el 18, se liberaron en el 17.
Pero el tema es, no hubo incrementos a impuestos. Lo único que se hizo fue liberar el precio internacional de la gasolina y eso generó especulación. Por ello es que Pemex, el día de ayer, declara el director de Pemex que no había razón alguna por qué incrementar los precios de las gasolinas. Eso lo dijo ayer el director de Pemex. Ahí están los testimonios de varios medios de comunicación. Dada esta explicación, lo fundamental es, primero, compartir el encono, compartir la molestia. Estoy claro que a los ciudadanos no les molesta que haya incrementos o que haya impuestos, porque en toda sociedad, en todo gobierno, en todo estado, en la historia de la humanidad, los gobiernos y los estados-nación necesitan ingresos para financiar el desarrollo. Lo que le molesta a los ciudadanos es el uso que se le da a los recursos. Lo que le molesta a los ciudadanos es ver la corrupción, el abuso del poder, el robo, la rapiña y el uso inadecuado de esos recursos. Lo que le molesta a los ciudadanos es que cuando un pensionado, un trabajador de educación, un trabajador de la salud, un maestro albañil, un ciudadano común obtiene los ingresos diarios para sobrevivir, diputados recibimos recursos onerosos, senadores, gobernadores, presidentes municipales, magistrados, funcionarios públicos. Por eso es que yo vengo a compartir lo que he hecho desde el inicio de la responsabilidad que tengo. De los ingresos totales como diputado, me comprometí como diputado ante notario público a tener 4 casas de gestión. Tengo 6 casas de gestión y tengo 3 enlaces. Esto significa que cada mes comparto entre el 65 y 70% de mis ingresos para comprar computadoras, para instalar cursos, para abrir oficinas, para pagar la secretaria, para pagar el internet, para pagar energía eléctrica, para mantener 6 casas de gestión, porque soy el único diputado en el país que tiene 6 casas de gestión en el distrito que represento. En los próximos días daré un informe de actividades en Tepeaca. Hemos logrado en equipo, a través de los 13 enlaces que tengo, de apoyar, beneficiar o atender en un año a más de 65,000 personas, a las que he atendido con una gestión, con un programa, con un apoyo, con una atención, con lo que corresponde al trabajo de gestoría. Y en este orden de ideas, así como he compartido desde septiembre del 2015 hasta enero del 2017 mis ingresos, el mal llamado bono navideño lo entregué en Tepatlasco en diciembre y el 1 de enero acudí a verificar que ese apoyo que di de 1,000 pesos a 120 personas de Tepatlasco que hicieron faena y que pudieron pasar una Navidad y un inicio de año con esos 1,000 pesos, su fin de año, su fiesta de Navidad y Año Nuevo, compartí esos recursos, los 150,000 pesos, para 120 personas que hicieron faena, que rescataron un espacio público que se había construido hace muchos años, que era una selva que no se ocupaba y que reutilizamos ya esa unidad deportiva y que esos 120,000 pesos se entregaron. Entonces, quiero compartir esto porque he marcado diferencia, he sido muy claro, he tenido una actitud autocrítica. Ahí está la postura que tuve cuando se aprobó el presupuesto en el 2015, en noviembre, y está en YouTube. Si ustedes buscan Alejandro Armenta, se enoja con el presupuesto, cuando todos aplaudieron que a Puebla se le entregaban 72,000 millones de pesos. Cuando rompes la rueda de prensa de Stefan Chiriac, ¿no? No rompí la rueda de prensa, simplemente, Marco, no estuve de acuerdo con que pues, nos iba a ir muy bien a los poblanos cuando se etiquetaron se etiquetaron ciegos recursos para Puebla. Y que se olvidan del campo. Y se olvidaron del campo. Igual y pasó en este año y volví a señalar que no se podían etiquetar los recursos ciegos a los estados, porque obviamente terminaban en ciclopistas, terminaban en museos, terminaban en campañas publicitarias, en lugar de aprovecharlos al campo y a la inversión productiva en las micro, pequeñas y medianas empresas. El día que dimos un informe, los diputados, ante el Consejo Político, dejé en claro lo que comparto del PRI y lo que no comparto del PRI. Y no estoy de acuerdo en ese PRI omiso, en ese PRI callado, en ese PRI que se queda callado ante la deuda pública que nos está dejando el gobierno. ¿Un PRI cómplice? Un PRI que pretende negociar las candidaturas desde Casa Puebla. Un PRI que no habla de la deuda. Y es claro que... Estamos hablando de complicidades entre
el dirigente estatal y Casa Puebla? Me estoy dirigiendo al contexto de lo que puede suceder si no hay una actitud crítica al interior del partido. De ese PRI que festejó la derrota de Zavala y de ese PRI que abandonó a Blanca Alcalá. Ante ese escenario he hablado y lo he dicho oportunamente antes de los incrementos de los precios de la gasolina por el encono de los ciudadanos. Es decir, pero muchos de esos que traicionaron a Zavala de premio le dieron delegaciones y hasta subsecretarías. Por eso, Marco, es que a tu servidor, que ha salido desde el día 1 de enero a dar la cara, a acudir a los medios de comunicación, repito, no a justificar, sino más bien a informar, a compartir, a fijar una postura, es a quien de alguna forma el gobernador ha girado instrucciones a sus voceros, pues para señalarme, para atacarme, porque es claro que el lunes habrá informe de actividades y será el último informe de gobierno. Gracias a Dios. Y es claro que Puebla queda como el estado más endeudado en el país en toda su historia, en todos los sexenios de los 32 estados de la República. Puebla pasa de 8,000 millones de deuda que tenía al inicio de la administración a 140,000 millones. Ya la Auditoría Superior de la Federación reconoce 72,000 millones de deuda. Esto es monstruosamente increíble, la cantidad de recursos. Esto tendríamos que analizarlo de fondo. Hablar de una deuda de 140,000 millones de pesos para Puebla equivale al presupuesto total del Estado de 2 años, en este momento. Pero lo grave de esto es que quienes nos escuchan, Marco, empresarios, trabajadores, micro, pequeños y medianos empresarios, todos los que tienen un negocio, todos los que tienen una empresa y pagan el impuesto sobre la renta, quiero informarles que la determinación del gobierno del PAN en Puebla es que se creó un fideicomiso y todos sus impuestos, que son el 3%, se están yendo a este fideicomiso para pagar esta deuda de 140,000 millones de pesos que no reconoce el gobierno y que están invertidos en Audi, que están entregados en las ciclopistas, que están entregados en un museo que nos está costando 16,000 millones de pesos. ¿El Barroco? Que está entregado, sí, el disque Barroco, y que está entregado cartón, ¿no? En el teleférico. Museo Tablarroco. Sí, y que está entregado en esta deuda monstruosa que estamos pagando todos. Y que además a Audi le dieron la concesión, le condonaron 10 años de impuesto predial. Entonces, había que preguntarle a las 100,000 empresas, 200,000 empresas que hay en Puebla, micro, pequeñas y medianas, que están poniendo el 3% de su pago sobre la nómina y que se está yendo a este fideicomiso tramposo, que le genera ingresos a perpetuidad al gobierno de Puebla, al gobierno, no al gobierno, al PAN, a quien contrató esa deuda. Había que preguntarle si a estas 200,000 empresas poblanas que están aportando el 3%, también les van a condonar 10 años de pago de impuesto predial. Entonces, esos son los temas. Obviamente al PAN y al gobierno del Estado le preocupa el que alguien venga y diga y que comente. Entonces, para ellos es muy importante que se pondere y que se hable del gasolinazo, que se siga enardeciendo a la gente, que ese sea el tema central, no el tema del informe, no el tema del abandono al campo. Les voy a poner un ejemplo. Este fin de semana estuve en Huitamalco, en Ayotosco, en Xutetelco, en Tenampulco, y la gente de Chignautla me comenta que la producción del café está en quiebra en esta región porque la roña, que es un hongo que le entra al café, les ha impedido la cosecha de su único sustento. Se necesitaba para los cafeticultores de Puebla 20 millones de pesos. Y el gobierno de Puebla dijo que no tenía dinero. No hubo 20 millones de pesos para salvar a los cafeticultores y fumigar oportunamente los plantíos de café de los productores poblanos. Pero sí hay 350 millones de pesos para tirarlos en una ciclopista que no tiene ningún sentido de orden social ni productivo. Entonces, esa es la visión que tiene un gobierno al que no hay que juzgarlo, al que no hay que atacarlo, al que no hay que señalarlo, al que no hay que exponerlo.
Porque Aquí hay quien que habla, aplaudirle todo lo mal hecho que está haciendo. bueno, porque si lo hace un ciudadano lo encarcelan, le crean un delito. Sí. A los diputados no nos pueden hacer eso. Entonces, por eso he dicho que estoy en contra de ese PRI que se queda callado y es omiso. Los diputados tenemos la oportunidad de usar el fuero para denunciar los Entonces, excesos y repito, abuso de poder. estamos hablando de una complicidad y lo hemos dicho una y mil veces aquí en este programa. Hay una complicidad por parte de los diputados y no nomás del PRI, de Acción Nacional y de muchos partidos, incluyendo el Congreso local. Hay mucha complicidad por parte de ellos. Y lo decimos abiertamente, porque cómo es posible que le aplaudan, incluso hasta le aprueban su cuenta pública sin investigarla. Por parte del gobierno federal, por parte del Congreso de la Unión donde tú estás, se le va a dar seguimiento a esta deuda saliendo Moreno Valle. Lo he venido haciendo desde el inicio, no solamente con el gobierno de Puebla. Los diputados somos gestores, primero somos legisladores, somos gestores y somos fiscalizadores. Esa es nuestra función. Por eso la auditoría de la Federación es un órgano del Congreso para revisar el ejercicio del gasto, en qué se gasta el dinero el gobierno. Se creó la Ley de Disciplina Financiera. Este gobierno del PAN ha violado totalmente la Ley de Disciplina Financiera. La ley señala que deben de acreditarse y registrarse en el padrón único todos los mecanismos de pago que representan deuda. Todo lo que el gobierno paga por una contraprestación es deuda. Todos los contratos por obra son deuda. Haber contratado el pago de una rueda de la fortuna es deuda. Haber contratado el pago para la construcción de un museo es deuda. Haber contratado el pago para la rehabilitación del Chiquihuite azul y blanco es deuda. Y toda esa deuda la estamos pagando los poblanos. Y para asegurar ese pago, el 3% del impuesto sobre la nómina de todos los empresarios del Estado se está destinando a este fideicomiso, que es un robo. Y en vez de un 2%, ya no digo el 3%, de que un 2% sea para prepararnos para la llegada de nuestros migrantes, ¿no? Y crearles sí. ese tipo de empleo, sobre todo en el campo, que está tan abandonado y que es nuestro sustento, y que además no hemos dado la importancia de salvar a todo el mundo con nuestros productos naturales mexicanos, ¿no? Acabas de decir algo fundamental. El impuesto sobre la nómina era un ingreso que tenía el Estado históricamente, por lo menos en las últimas 4 administraciones, en donde trabajó el gobernador, incluso. Y ese impuesto sobre la nómina se ocupaba para arreglar los corredores industriales, para obras de infraestructura, para mejoras, para seguridad en los parques industriales, para el impulso a las pequeñas, medianas empresas que son las generadoras del 80% de los empleos. En esta locura de Donald Trump de invitar, de presionar, o de coaccionar o de intimidar a los capitales estadounidenses para que inviertan en Estados Unidos, en esta locura, en México deberíamos estar haciendo lo propio. En lugar de abrirle las puertas y condonarle 10 años a Audi, le deberíamos estar condonando 10 años a los locatarios en los mercados, para que puedan competir ante Walmart, para que puedan competir ante Soriana, ante estos empresarios que tienen la forma de salir adelante y que tienen acceso al capital extranjero y a los mecanismos de financiamiento. Y qué decir de los pesqueros, ¿no? Que estamos hablando de 17 estados fácilmente pesqueros en México, y no es posible que vivamos con hambre y con precios tan elevados. Claro, y esto que comentas tiene que ver con lo que en el mundo está pasando. En el mundo pasaremos al 2050 de 7,000 a 9,000 millones de habitantes. En México pasaremos de 120 millones a 150 millones. El tema central de Naciones Unidas es, en la convocatoria que hizo a los más de 200 países miembros, incluyendo México, es el tema de la alimentación. Y en el tema de la alimentación pasamos por el tema del campo y la industria